Vamos a compartir entonces Esperemos que no tenga problemas ahora con el computador. Debería estar viendo el ejercicio 4 de la presentación. Entonces, ¿qué dice? Que este es un ejercicio de costos por proceso con dos materias primas, pero sin inventario iniciales. Nos dice que tenemos un flujo físico en el proceso 2, ¿ya? Porque había un proceso uno y del proceso uno recibió 15.000 unidades, de las cuales se terminaron y transfirieron 12.500 unidades. Tiene una pérdida normal de 200 unidades, una pérdida extraordinaria de 300 unidades y quedaron 2.000 unidades en proceso con un avance de costo indirecto de fabricación del 80%. ¿Ya? ¿Qué dice? El flujo operativo dice que la materia prima X, ¿ya? Porque recuerda que aquí son dos materias primas, una materia prima X y una materia prima Y. Dice que la materia prima X se agrega al comienzo y la materia prima Y se agrega cuando el producto alcanza un 70% en su terminación. eh, Agregada esta materia prima, se efectúa un control de calidad. Por lo tanto, en el fondo, el control de calidad, que es el que va a determinar si hay pérdidas o no, sean normales o extraordinarias, va a ser al 70% de avance total del producto. La mano de obra se agrega uniformemente desde que ésta alcanza un avance de un 50% hasta que se termina. Y los SIF se agregan durante todo el proceso. ¿Cómo queda claro? Bueno, vamos a ver también el dato de los costos del periodo y después vamos a ver el flujo operativo explicando bien cómo se agrega todas las cosas a los elementos del costo. ¿Ya? Los costos recibidos del periodo son 5.550.000, que son del periodo anterior, y en este periodo agregamos en materia prima X 1.184.000, materia prima Y 1.036.000, mano de obra 1.658.400 y costos indirectos de fabricación por 715.500, dando un total de costo de 10.143.900. Recuerden que este es el paso 2. Recuerden que el paso 2 tiene que ser igual al paso 5, que es la distribución de costos. Así que este número tiene que ser, después coincidir con el total del paso 5. Nos pide calcular los costos unitarios y efectuar la distribución de costos correspondientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver acá? Es el flujo operativo. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Pero que sí. Entonces, ¿qué pasa con el flujo operativo? Dice que la materia prima X ya se agrega al comienzo, en su totalidad. Toda la materia prima X se agrega cuando es en el punto cero. Dice que la materia prima Y se agrega al 70%, que coincide con el control de calidad. Entonces, toda la materia prima Y se agrega al 70%. ¿Ya? La mano de obra se agrega uniformemente desde que el producto alcanza un 50% de avance, o sea, desde el 50 hasta el 100, aquí no aparece, pero aquí debería decir un 100%, se agrega el costo de mano de obra directa de forma uniforme. Y el SIF se agrega uniformemente desde el comienzo. ¿Ya? Eso es importante porque con este diagrama de flujo nosotros vamos a poder determinar el avance los grados de avance para la producción equivalente, como primera cosa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la producción equivalente. ¿Ya? Recuerden, paso uno es flujo físico, que aquí está terminado, está dado. No hay ningún incógnito en el flujo físico. El paso 2, que son los costos del periodo, tampoco hay ningún incógnito. El paso 3 vendría siendo la producción equivalente. ¿Ya? Desde aquí vamos a comenzar a trabajar con los datos que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué nos decía? El flujo físico nos decía que de las 15.000 recibidas, terminar transferidas fueron 12.500. Por lo tanto, en la producción equivalente tenemos cuatro columnas, que son las de materia prima X, materia prima Y, mano de obra y sí. Usualmente son tres, pero aquí como hay dos materias primas, obviamente se analizan por separado, de forma independiente. Y tenemos tres filas que serían las unidades terminadas, la pérdida extraordinaria y las unidades en proceso. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros no tenemos ningún estado inicial y ustedes como ya saben, ¿qué pasa en la producción equivalente con la pérdida normal? No se considera, ¿verdad? Solamente se considera la pérdida extraordinaria. Entonces, ¿qué nos dice?
que de materia prima X e Y, la pérdida extraordinaria son 300, que es lo que nos dice que fue la pérdida extraordinaria total de la empresa en este proceso. Están al 100% de grado de avance. ¿Por qué? Porque la materia prima X se agrega desde el 100% y la materia prima Y se agrega desde el 70%, donde coincide con el control de calidad. Por lo tanto, cuando se agrega la materia prima Y, ya estaba el control de calidad donde se reconocían las pérdidas. Por ejemplo, si la materia prima Y se hubiese agregado al 80% y no al 70%, aquí sería cero, porque en el fondo al momento del control de calidad, cuando se evalúa si hubo o no pérdida, efectivamente ya había materia prima Y. ¿Y por qué en este caso de la mano de obra es 120 y no es 300? Y es porque en el fondo aquí nos decía de que se agregaba de forma uniforme, desde el 50%. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Nosotros si tenemos un 100%, serían 300, ¿ya? En mano de obra, ¿qué nos dice? Que se agrega de forma uniforme desde 50. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes, por ejemplo, el 100% de la mano de obra se agrega en la mitad del tiempo, porque se agrega desde que está en un 50% de la producción del producto. Por lo tanto, en lugar se va sumando, por ejemplo, de 20 en 20. De 50 a 60% va a avanzar un 20% mano de obra. De 60 a 70% del avance del producto se suma, ya vamos a llevar otro 20% mano de obra. Entonces, sería 20 más 20, 40. Por lo tanto, aquí nos dice, aquí está claramente, de que el porcentaje correspondiente a la pérdida extraordinaria por concepto de mano de obra es el 40% de la avance. Y el 40% de 300 serían 120. Y aquí está. Y en el caso de los CIF, se agregan de manera uniforme, desde el comienzo. Entonces, cuando llega al punto del 10%, es el 10% de CIF. Cuando llega al 50%, es el 50% de CIF. Y el control de calidad, ¿dónde está? En el 70%, por lo tanto, el 70% corresponde al CIF, que en este caso serían 210 unidades, el 70% sobre 300, que es el total. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Bueno, cualquier duda que tengan, me van hablando. ¿Ya? Por favor, me hablan. No. Yo voy a seguir avanzando. Voy a asumir de que si no hay dudas, voy a continuar. En el caso de la unidad de proceso, mismo caso. Al 100% de grado de avance, tanto materia prima X y materia prima Y. ¿Por qué? Porque nos decía que las unidades en proceso tenían un 80% de avance CIF. ¿Qué significa esto? Si no nos dicen nada de los otros elementos del costo, que en este caso son materias primas y mano de obra, se asume que están un 100%. ¿Ya? Se asume que aquí el mano de obra directa y material directo están un 100. Por lo tanto, sería 100, 100, 80. ¿Ya? Aquí está, 100, 100, 80 de CIF. ¿Y qué pasa con la mano de obra? La mano de obra, porque es un 60, porque recuerden que la mano de obra se agrega de forma uniforme desde el 50% de adelante. Por lo tanto, de 50 a 60% de grado de avance es un 10, en mano de obra es el doble, serían 20. De 50 a 70 es un 20, pero en mano de obra es el doble, un 40. Y de 50 a 80, que es donde estamos nosotros situados, son 30%, pero en mano de obra es el doble, porque en el fondo está proporción 2 a 1, en este caso, por lo tanto sería un 60% de grado de avance. Y estos porcentajes nosotros son los que lo aplicamos sobre el total. 100% de la unidad de proceso para materia prima X, 2000 por 100%, 2000. Materia prima Y, 100% por 2000, 2000. Mano de obra directa, 60% sobre 2000, 1200. Y CIF, 80% sobre 2000, 1600. Y con eso ya obtenemos la producción equivalente de los elementos del costo, que serían 14.800 unidades para materia prima X e Y,
13.820 para mano de obra y 14.310 para CIF. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que aquí los ejercicios de costos por proceso son, en el fondo, la información es acumulativa. A partir del flujo físico, que es el paso uno, con esos datos nosotros podemos ir al paso 2, que es el costo del periodo. Con esos datos vamos a la producción equivalente, que es el paso 3, y con todos estos datos anteriores vamos al paso 4, que vendría siendo el análisis de costo unitario. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Acá tenemos dos costos. El costo unitario se analiza primero que todo de las unidades recibidas, ¿ya? Y después las agregadas en este proceso, en este periodo, para llegar a un total acumulado. En este caso, como tenía unidades recibidas, tenía un costo unitario recibido, según la información que voy a volver atrás, aquí decía, recibido 5.550.000. ¿Por cuántas unidades? Por las unidades que recibió, que fueron 15.000, tenemos que el costo unitario recibido fue de 370 pesos. Pero en este caso hay un ajuste. ¿Por qué hay un ajuste? Porque hubo una pérdida normal. Y recuerden de que nosotros cuando hacemos el análisis de la producción equivalente solamente consideramos las pérdidas extraordinarias, pero las pérdidas normales, si bien es cierto, no se consideran en la producción equivalente, sí se consideran en el cálculo de los costos unitarios, porque lo que pasa con esa pérdida normal van a resultado porque en el fondo esta pérdida la absorben las unidades buenas. ¿Qué significa eso? De que esa pérdida se prorratea entre las unidades buenas, encareciendo el costo unitario de cada unidad buena, ¿ya? Ese es el reflejo de la pérdida normal, a diferencia de la pérdida extraordinaria, que esa sí va a la producción equivalente. Entonces, el ajuste de la pérdida en este caso serían las unidades, que son 200 unidades, por 370, ¿ya? Dividido en, que es igual a 74.000, dividido en 14.800, ¿ya? Esos 370 es el costo unitario recibido de las unidades, del total de las unidades, ¿ya? Estos 5.550.000 dividido en 15.000 unidades, 370 es el costo unitario recibido. Entonces, ¿cómo hacemos el ajuste? Multiplicamos la unidad de pérdida normal, que son 200, por el costo unitario de las unidades, que son 370 pesos. Eso es igual a 74.000 pesos dividido por el total de las unidades recibidas menos las pérdidas. Recibió 15.000, tuvimos 200 unidades de pérdida, por lo tanto serían divididos en 14.800. Y eso nos da 5 pesos. Y estos 5 pesos, como es un ajuste de una pérdida y encarece el costo unitario de las unidades buenas, se suma al costo unitario recibido, por lo tanto queda un costo recibido ajustado de 375 pesos. ¿Ya? Ese es el ajuste producido por la pérdida normal. Y obviamente se suma porque encarece el costo del producto, el costo unitario. ¿Ya? Luego, luego que hacemos el cálculo del costo unitario recibido más el ajuste de la pérdida, vamos a agregar lo correspondiente a este proceso. Y en este proceso 2, volvemos al enunciado, decía que se agregaron todos estos datos, materia prima X, Y, mano de obra y CIF, estos valores, se traspasan los mismos valores, ya 1.184, 1.036.000, 1.658.400 y 715.500, pero se dividen por las unidades de la producción equivalente, para así obtener el costo agregado unitario. ¿Y de dónde salen estos datos? De la producción equivalente. Volvemos al paso 3 y tomemos de que la producción equivalente total de la materia prima X es de 14.800 unidades, entonces dividimos, perdón, el 1.184.000 agregado por las 14.800 unidades de la producción equivalente, nos da un total de 80 pesos unitarios. Hacemos lo mismo con la materia prima Y, la mano de obra y los CIF. ¿Ya? Estos valores que están aquí son los de la producción equivalente, 14.800, 13.820 y 14.310, y nos va a dar de que el agregado en este proceso
es de 320 pesos, que es la suma de los 80 pesos de la materia prima X, 70 pesos de la materia prima Y, 120 pesos de mano de obra y 50% de los costos indirectos. Por lo tanto, al momento de hoy, el total del costo unitario acumulado es de 695 pesos, que está compuesto por los 375 pesos, que es el costo percibido ajustado, más el costo agregado en este proceso unitario. ¿Ya? Y con ese dato nos vamos al último paso de la distribución de costos, que es de los costos por proceso, que es la distribución de los costos, que es paso 5. ¿Ya? Aquí terminamos este ejercicio. ¿Qué nos dice la distribución de costos? Dice que primero, el primer paso de la distribución de costos, en este caso que no tenemos inventario inicial, es determinar las unidades terminadas transferidas. ¿Cuántas unidades terminadas transferidas fueron? 12.500 unidades, que eso viene de flujo físico. A qué costo unitario? Al costo unitario actual, que era de 695 pesos, que los acabamos de establecer en el paso 4. Eso nos da un total de 8.687.500. Ya. A eso le vamos a sumar las pérdidas extraordinarias. Recuerden que las pérdidas normales ya están aquí reflejadas en este costo unitario. ¿Qué pasa con las pérdidas extraordinarias? Primero tenemos una pérdida extraordinaria recibida del proceso anterior, que son las 300 unidades por 375 pesos, ¿ya? Que aquí está el costo unitario del proceso anterior, con el ajuste. Eso nos da 112.500 más los agregados de este proceso, que vendrían siendo materia prima X, 300 unidades, y esas 300 unidades salen de la producción equivalente paso 3 a 80 pesos cada unidad, que viene del paso 4 de la cálculo de los costos unitarios, es igual a 24.000. Materia prima Y, 300 unidades, que viene del proceso 3, o sea, que es la producción equivalente, del paso 3, perdón, del paso 3, a 70 pesos, que viene ese dato del paso 4, 21.000 pesos. Mano de obra, 120 unidades a 120 pesos, 14.400. Y los costos indirectos de fabricación son 210 unidades a 500, perdón, a 50 pesos cada unidad, 10.500. La suma, por ende, de las pérdidas extraordinarias, tanto de las recibidas del proceso anterior como las agregadas en este proceso, es de 182.400 pesos. ¿Ya? Y finalmente, tenemos el análisis de las unidades en proceso. Como ya se pueden dar cuenta, estos igual viene la misma estructura de la producción equivalente. Recuerden que la producción equivalente tenía 4 columnas, que eran la materia prima X y Y, mano de obra y SIF, y tenía 3 filas. ¿Qué filas? Unidades transferidas, pérdida extraordinaria, y la tercera fila, ¿cuál era? Unidades en proceso, o productos en proceso de fabricación. En este caso es el mismo análisis que nosotros hacemos con la pérdida extraordinaria. Primero, el costo recibido del proceso anterior, que eran 2.000 unidades que venían del proceso anterior, a 375 pesos, que es el costo unitario recibido ajustado, es un total de 750.000. Y a eso le vamos a agregar la materia prima X, la materia prima Y, la mano de obra y los CIF correspondientes a las unidades en proceso, que eran 2.000, 2.000, 1.200 y 1.600 unidades respectivamente, de acuerdo a datos obtenidos en el paso 3 de la producción equivalente, a los costos unitarios obtenidos, agregados de este proceso, obtenidos en el paso 4 del cálculo de costo unitario, lo cual nos va a dar 160.000, 140.000, 144.000 y 80.000 respectivamente, sumando un total junto con el costo recibido de 750.000 de 1.274.000. Entonces sumamos 8.687.500 más 182.400, que es de la pérdida extraordinaria, más 1.274.000, que es de las unidades en proceso. ¿Y cuánto nos suma? 10.143.900. ¿Y cómo comprobamos de que este cálculo está correcto? Bueno, como les dije al comienzo, este total del paso 5 final de la distribución de costos siempre
siempre debe coincidir con el análisis de los costos del periodo del paso 2. Y en este caso, en este ejercicio, ese dato estaba dado de los costos del periodo, que era lo recibido más lo agregado en este proceso. ¿Cuánto da el total? 10.143.900. Por lo tanto, corroboramos y confirmamos de que está correcto el cálculo. Y eso es el ejercicio terminado. Ya, ese es el análisis que se hace con dos materias primas, a diferencia del análisis que habían visto con Daniel primero, el análisis con solo una materia prima. En este caso, la diferencia es que se hace una columna individual en la producción equivalente y se analizan las materias primas por separado. Ya tienen un comportamiento, cada materia prima tiene un comportamiento individual y se analiza cada materia prima individualmente. No se juntan todas las materias primas y se consideran como una sola. Se tienen que analizar de forma individual. ¿Ya? ¿Les quedó alguna duda con el ejercicio? Fernanda, Pamela, Valentina. No, profe, ninguno. Ya les quedó claro entonces. Perfecto. Todavía tenemos algunos minutos, así que vamos a compartir. eh, Vamos a compartir el ejercicio que tenía pensado hacer. Ya. Yo creo que no se lo voy a poder hacer, no vamos a alcanzar a desarrollarlo paso a paso porque es un poco largo. Entonces lo que les propongo es, les voy a plantear el enunciado. La idea es que lo puedan hacer. Este ejercicio tiene una complejidad que es de análisis, de mucho análisis, porque están todos los datos, pero están ocultos. ¿Ya? Lo voy a proyectar para que lo comentemos. ¿Ya? Se lo voy a subir a la internet junto con el desarrollo, ¿ya? Para que lo vayan, en lo posible, ustedes lo puedan desarrollar y lo puedan analizar y lo veamos más adelante. Si quieren, si tienen alguna duda, lo podemos ver en la clase siguiente. Entonces dice, ejercicio de costos por proceso, ¿ya? Dice, una empresa que sufrió un siniestro perdiendo gran parte de los informes de costos, le entrega algunos antecedentes con el objeto de que usted reconstruya esa información del proceso 3, que es el último proceso, ¿ya? Estamos situados en el proceso 3 y tenemos informaciones ambiguas, o sea, tenemos parte de información. No tenemos la información completa como para poder desarrollar, entonces vamos a tener que hacer algunos cálculos para descubrir, ir armando, es como un puzzle en el fondo, ¿ya? Dice que el producto requiere de una materia prima X que se agrega al comienzo del proceso, ¿ya? Una materia prima Y que es incorporado cuando el producto alcanza un 90% de avance global y los costos de conversión se agregan uniformemente durante todo el proceso productivo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tal como vimos en el caso, en el ejercicio 4 de la presentación, también tiene dos materias primas, por lo tanto hay que analizarlas de forma individual. Ya la diferencia es que aquí en la materia prima Y eh, está, se agrega el 90% de avance global, casi terminando el proceso total del costo del producto, y habla de los costos de conversión. Y ustedes bien saben que los costos de conversión son las manos de obra directa más el CIF, ¿ya? Por lo tanto, aquí dice de que tanto la mano de obra como el CIF se agregan de forma uniforme durante todo el proceso, ¿ya? Desde cero hasta 100. Después habla de que la norma de producción acepta como pérdidas normales hasta un 10% de las unidades recibidas, lo que significa un efecto en los costos de un 11,1% periódico, ¿ya? El costo agregado por el proceso en el periodo fue de 1.543.313 pesos y el costo unitario recibido de los procesos anteriores al comienzo del periodo fue de 121,5 pesos. ¿Ya? ¿Cuál es el dato importante acá?
la palabra, la frase al comienzo del periodo. Porque, ¿qué significa? Dice que el costo unitario del comienzo fue de 121,5. Eso nos dice de que hay que hacer el ajuste de la pérdida normal, que ese costo no está considerando el ajuste, ¿ya? Se sabe que al final del periodo había 3.300 unidades en proceso, con un grado de avance global de un 80%, ¿ya? Entonces aquí nos dice de que fue un 80% tanto de materia prima como de mano de obra y CIF. El avance global es de un 80% de las unidades que quedan en proceso. El informe de las pérdidas extraordinarias en poder de gerente general señala que fueron 1.400 unidades valuadas a un costo total de 269.864 pesos y el costo de las unidades terminadas fue de 2.920.200. El control de calidad, donde se determinan las pérdidas, se aplica cuando las unidades alcanzan un 60% de avance global. ¿Ya? Ese dato es muy importante porque en el fondo nosotros hacemos control de calidad, en este caso dice 60%, evaluamos del 60% hacia atrás. Por ejemplo, ¿qué nos dice la materia prima? Dice que la materia prima X se agrega al comienzo, por lo tanto, cuando nosotros tenemos el análisis de las pérdidas del control de calidad del 60%, ya sabemos de que sí hay una materia prima X. Pero ¿qué pasa con la materia prima Y? Dice que se agrega cuando el producto alcanza un 90%. Por lo tanto, ¿se va a reconocer una pérdida extraordinaria por concepto de materia prima Y? No, porque en ese minuto la materia prima Y aún no existe en el producto, al momento de hacer el análisis del control de calidad. ¿Ya? Por eso es importante, es muy importante hacer un flujo operativo. Es fundamental. Es lo primero que tienen que hacer porque así van a poder ver, van a poder desarrollar la tabla de producción equivalente de forma correcta. Y ustedes saben, lamentablemente, si el flujo físico está mal, va a estar todo mal. Si el flujo físico está bien y el análisis de los costos del periodo está mal, van a tener desde el paso 2 en adelante todo mal. Eh, si tienen bien el flujo físico, los costos del periodo, pero si se equivocan de la producción equivalente, van a tener el paso 4 y el paso 5 mal. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante prestarle atención a estos detalles. Y el último dato que nos da, bueno, que al comienzo del periodo no había existencia del proceso, nos dice que el costo unitario de conversión agregado por el proceso del periodo fue de 38,85. ¿Ya? O sea, el costo unitario de mano de obra más CIF de la suma de ambos fue de 38,85. ¿Ya? Y se nos puede, bueno, hacer el informe, los 5 pasos de Huntington. ¿Ya? Yo les voy a mostrar una planilla con la base en el fondo de la solución, para que vean en el fondo cuáles son los datos que nosotros estamos. Entonces nosotros hacemos una tablita, que esta tablita, bueno, el desarrollo de esta tabla se la voy a subir a la internet para que la vayan a revisar, ¿ya? Y la idea es que ustedes traten de hacerlo, vean después la solución y en el fondo si tienen alguna duda lo podemos conversar en la próxima clase o se la pueden plantear a Daniel. Pero esta planilla base es como ustedes tienen que comenzar a hacer el ejercicio. ¿Qué tiene esta planilla base en el fondo? Tiene los datos que están dados en el ejercicio. Entonces nos vamos a dar cuenta de que tenemos datos de paso 1. ¿Qué nos dice el flujo físico? Dice que tuvo una pérdida extraordinaria de 1.400 según el informe, que quedaron 3.300 unidades en proceso, con un 80% de grado de avance global, y que la pérdida normal fue de un 10% de las unidades recibidas. Pero no sabemos más, no sabemos cuántas unidades se recibieron, cuántas unidades se terminaron. Por lo tanto, el flujo físico está a medias. De los costos del periodo, se sabe que el costo unitario percibido al comienzo, o sea, antes del ajuste, era de 121,5 pesos y que los agregados en este proceso fue de 1.543.313, pero no habla del total de los agregados, no nos da el desglose de cómo se compuso ese monto. De la producción equivalente, bueno, tenemos de que los datos solamente de la flujo operativo, que se agregaron la materia prima X al comienzo,
la materia prima Y cuando tenía un 90% de grado de avance y los costos de conversión o mano de obra directa más CIF, la suma de ambos de manera uniforme. ¿Ya? En cuanto a los costos unitarios, tenemos de que tenemos el costo unitario recibido, 121,5, pero tenemos el ajuste. ¿Por qué? Porque decía que el ajuste de la medida normal era un 11,1% periódico de los recibidos. Por lo tanto, si le calculamos el 11,1% periódico a los 121,5 y lo sumamos a este monto, nos va a dar que el costo unitario ajustado es de 135 pesos. Y eso. Y los otros datos que tenemos del costo unitario dice que la materia prima X es de 34,45 y que los costos de conversión fueron 38,85. ¿Ya? Ahí vamos. Y el último dato que tenemos es respecto a la distribución. El paso 5. Dice que las unidades terminadas transferidas alcanzan un valor, un costo de 2.920.200, pero no sabemos cuántas unidades se terminaron de transfirieron, ni tampoco sabemos cuál es el costo unitario final. De las pérdidas extraordinarias tenemos que eran 69.864 pesos, ¿ya? Pero no teníamos el detalle. Bueno, después se van a dar cuenta que con un paso, con un solo, bueno, finalmente la unidad de peso es lo mismo. 3.300 que era 3.300 unidades, pero no sabíamos costo. ¿Cómo comenzamos nosotros? Yo les voy a dar el punto de partida. El punto de partida es aquí. En el fondo aquí es como desenredar una madeja de atrás para adelante. Y ustedes tienen que ver acá primero. Ya, yo les voy a dar la solución y están todos estos datos referenciados. ¿Ya? Pero parten desde acá. Tienes que analizar la distribución del costo y ver de aquí y descubriendo hacia atrás. ¿Ya? De aquí van a ir descubriendo hacia atrás. Y ahí van a poder desarrollarlo. Entonces yo les voy a subir, les voy a subir esta grabación, pero también les voy a subir, que bueno, en el fondo de esta grabación pues, vimos el ejercicio 4 de la guía, y también voy a subirles eh, el ejercicio que quiero que hagan de ayudantía con la solución en Excel para que lo vayan desarrollando y vayan viendo de dónde salen los datos. Pero la clave es que ustedes tienen que partir analizando desde el paso 5. Ahí van a descubrir los datos que van faltando para ir llenando hacia atrás y van a poder ir armando el panorama. Así que eso, muchas gracias, me despido y nos vemos el jueves en la sala, en la prueba, ¿ya? Así que el jueves nos vemos en la prueba. Recuerden que esta semana de prueba, así que aprovechen de estudiar y que les vaya súper bien. Gracias por conectarse. Chao, profe. Chao, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Gracias, chao.